Dios los bendiga, hermanos, esta tarde. Les invito a que se pongan en sus pies. ¿Cómo están este día? Gracias a Dios por ello, amén, porque es Dios el que nos bendice, el que nos ayuda, el que nos guarda, hermanos, y el que nos permite estar un día más en su casa. Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 30, versículo 4. Vamos a leer este versículo y luego nos vamos a brincar al versículo 11 y 12. Salmo capítulo 30 y comenzamos ahí en el verso 4. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Mientras usted lo encuentra, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Qué bueno que un día más podemos estar en la casa de Dios. De igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Dios les bendiga y alabe al Señor y gócese juntamente con nosotros. Salmo capítulo 30, versículo 4, ¿lo tiene listo? Amén. Dice así la palabra del Señor: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Y luego nos vamos al versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Y no estaremos callados, amén, porque es Dios el que nos da alegría, nos da gozo, amén. Y el que dice que quitó nuestro cilicio, amén, nos dio esa alegría que nada ni nadie más puede darla, solo el Señor. Vamos a orar, mi hermano, y vamos a darle gracias a Dios por estar aquí esta tarde, esta mañana. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos delante de tu presencia una vez más, agradecidos, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad y por la bendición que nos das de estar un día más en tu casa. Aquí estamos, Señor, reunidos con el único propósito de alabar y bendecir tu nombre, de darte a ti la gloria, de darte a ti la honra. Te alabamos y te exaltamos. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de ser alabado. En esta hora ponemos en tus manos todo lo que se lleve a cabo. Pedimos, Señor, que tu presencia llene esta casa, llene cada corazón, llene cada vida de los que están presentes, de los que están desde casa en esta hora. Tu Espíritu Santo llegue, Señor, y ministre las vidas, llene con su poder, llene con tu presencia, mi Dios, a cada uno en esta hora. Te damos gracias. Nos ponemos de acuerdo, Señor, para honrarte, para exaltarte y a través de estos cantos darte solo a ti toda la gloria y toda la honra, porque tú lo mereces. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén. Y a Dios, solo a Él sea la gloria. Vamos a cantar, hermanos, levantando tus manos, palmeando tus manos. Canta con nosotros y adoremos juntos al Señor. Vuelves a alabar.
adoramos porque hay libertad en el nombre de Jesús, amén. Y el Señor nos ha hecho libres. Bendito eres Cristo, te adoramos, Señor. Más que ayer, mi hermano, más que ayer. Te alabaré mucho más y más que ayer. Alzaré mis manos más que ayer. Alzaré mi grito más que ayer. Aleluya, amén. Alzaré mi grito más que ayer. Soy libre. Eres libre, canta al Señor. Dile gracias, Jesús. Soy libre, libre. Soy te alabaré mucho más y más que ayer. Y alzaré mis manos más que ayer. Alzaré mi grito más que ayer. Aleluya, amén. Y alzaré mi grito más que ayer. Soy libre, libre. Soy libre, libre. Soy libre, libre. Soy libres, aleluya, por tu sangre, libres para adorarle, libres para exaltar. Soy libre, libre, soy libre. Dilo, mi hermano, con todo tu ser. Gracias, Señor. Soy libre, libre. Soy libre, libre. Soy libre, libre. Soy Bendito es nuestro Dios, aleluya. Somos libres, hermano, por su sangre preciosa, porque un día glorioso, aleluya, Cristo, hermanos, nos salvó. A través de su sangre es que hemos sido perdonados y es que somos salvos. Vamos a cantar y vamos a decirle gracias, Señor, por ese día glorioso. Amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Cuando estaba en mi interior, me escondía de él, aleluya. Me escondía de ti.
todo, hermano, Él es vencedor. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Ahí en su lugar le invito para que oremos en reverencia y demos gracias al Señor, amén, por la bendición de Dios que Él nos da día con día, hermanos, y porque nos permite poder participar también en traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos al alfolí. Es más que bendición. Entonces vamos a darle gracias al Señor por ello, y voy a pedirle así a nuestro hermano Daniel que ponga estas ofrendas y diezmos en las manos del Señor. Amén. Así podemos pasar y traer nuestras ofrendas y diezmos. Aleluya. Sí, Señor, te exaltamos, Dios, te bendecimos. Bendito eres, Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por tu favor. Gracias te damos, Señor. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido
damos gracias, Señor, porque tu presencia ya está en medio de nosotros. Gracias porque podemos levantar nuestras manos, podemos abrir nuestros labios y podemos adorarte. Espíritu Santo, anhelamos conocerte cada día más. Dile, hermano, ahí en tu lugar: Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo, anhelo conocerte. Anhelo, Espíritu de Dios, que me llenes, me revistas, me levantes. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Sí, Señor. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que te he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Todos juntos. Anhelo conocerte, Espíritu Santo.
espíritu y mi alma, Señor, se llenen en esta hora. Que cada corazón, Señor, sea lleno con tu presencia. Espíritu Santo, sigue derramando esa unción gloriosa y preciosa sobre nuestras vidas. Cambia, transforma, Señor, y haz esa obra especial y maravillosa en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones. Y nuestra vida nunca más, Señor, sea igual. Sea tu presencia, sea tu Espíritu Santo, sea, Señor, tu gloria sobre cada uno en este lugar. Te damos gracias. Gracias, Señor. Amén. Sigamos, hermanos, disponiendo nuestro corazón. Amén. Y estemos atentos a la palabra del Señor. Dejemos que su Espíritu Santo nos toque, que su Espíritu Santo, hermano, sea el que venga y nos hable, nos ministre, nos levante, nos revista. Amén. Pongamos atento nuestro oído, amén, y abierto nuestro corazón para escuchar y recibir palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga. Dos. Ahora sí está abierto. Dijo alguien por ahí, ¿por qué siempre cuando hacen soundcheck dicen dos? Les voy a preguntar un día a los que hacen soundcheck. Yo nomás los copio, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la casa de Dios. Mire, quiero invitarlo a que abra su Biblia junto conmigo y me acompañe ahí al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Cuando lo tenga, dígame amén, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Y dice la Biblia de la siguiente manera en una conversación que tiene Jesús. Dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, dice la Biblia, lo obtendrá. Yo creo que la gran mayoría de las versiones que manejamos, que es la 60, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, y Jesús observaba un monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Siéntese en esta tarde, por favor. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar esta serie que inicié la semana pasada, en donde la titulábamos por ahí lo que es el Evangelio radical. Y hablábamos de cómo es que la definición de la palabra radical está mal asociada y está mal definida. Y cuando la traemos a la iglesia, al cristianismo, algunas personas la asocian con fanatismo, la asocian con legalismo, extremistas. Pero veíamos que en realidad esta palabra no tiene nada que ver con esta definición. Se le ha dado la popularidad, pero no tiene nada que ver. Y es interesante que nosotros sepamos en definición y etimología su contenido, porque si algo yo decía la semana pasada que Jesús era cuando estuvo en la tierra y compartía a sus seguidores cuando vino y presentó el Evangelio, es que él quería que la gente comprendiera que el Evangelio, el mensaje que él traía era un mensaje radical, era un mensaje que en su definición significa tiene que tener bases, pero también tiene que tener raíces. En otras palabras, tiene que ser sólido, pero tiene que saber por qué es sólido. Y veíamos la semana pasada cómo es que Jesús trazaba esta primera parte, y cuando iba caminando y las personas le seguían, voltea y mira a las multitudes y simplemente de una manera radical
les dice: si aquel que quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiera seguirme a causa de mí, perderá su vida. Y una serie de palabras paradójicas, aparentemente contradictorias, como si pareciera que la fe nos hace ver la realidad de una manera directa entre nosotros y Dios. Yo creo que si hay algo que lastima y que daña mucho es: espérame, no sé, a lo mejor, déjame veo. Mire, si usted es dado a usar estas palabras, yo entiendo que generalmente ya son de los modismos mexicanos, ¿verdad? Pero cuando nos las dicen a los mexicanos principalmente, ¿verdad que como que no nos gustan, hermanos? ¿Qué vas a hacer de comer? No sé, deja veo. Y el hombre se retuerce. Va ahí con tanto esfuerzo el muchacho con la muchacha, ¿verdad? Es que quiero que seas mi novia. Es que no sé todavía. Y el muchacho con la mirada se la quiere comer viva, ¿verdad? Tanto que batalló para decírselo. Porque estos términos o esta terminología hace relativa las decisiones, las convicciones. Y cuando Cristo viene a la tierra, quiere que la iglesia, aquellos que conocieron el mensaje de la salvación, que a través de su cruz comprendimos que ahora somos nuevas criaturas y que nosotros ahora vivimos en novedad de vida, de alguna manera Dios quiere que entendamos que debemos de pulir no solo nuestra manera de hablar, sino también nuestra manera de pensar, que nos va a llevar a nuestra manera de actuar. Porque cuando alguien viene a Cristo, ya no se avienta unas birrias cristianas, ¿verdad, hermanos? Ni unos cigarrillos cristianos, ni unas malas palabras cristianas, ¿verdad? No. Dijo el apóstol Pablo que el que toma deje de tomar, el que se embriaga y empieza a hacer el que roba deje de robar, y empieza a hacer una serie de separaciones para que la gente comprenda que el evangelio es raíz, es convicción, y no nos cambiamos de bando solamente, como los políticos, ¿verdad? Sin hablar mal de ellos, pero ¿no se le parece extraño cuando de repente los políticos están en este partido y luego pierden y se van para el otro partido? Y uno dice: pues ¿de qué lado más la iguana, verdad? Diría vulgarmente, porque en realidad pareciera ser que no le son fieles a sus convicciones. Y en la vida cristiana, el evangelio radical, lo explicábamos la semana pasada, es el que hace raíces en la comunión con Dios. La semilla muere y por lo tanto damos fruto. Y entonces comprendemos que lo que dice la Biblia, como dijo por ahí el apóstol Juan, dice: seguir los mandamientos de Dios no es gravoso, porque se hacen por amor. Yo conozco un matrimonio de muchos años que él tenía la característica, hermano, que era bien flojo, pero flojo, hermanos, flojo a morir. Yo creo que si se moría de lo flojo no le llegaba a la muerte. Y cuando se casó veíamos a la mujer y así con ojos de que ¿qué hiciste, verdad? Y de repente pasan los años y comenzamos a ver que ese hombre flojo, hermano, comenzó a ser un hombre productivo, un hombre eficiente, un hombre trabajador, y que hoy por hoy pues les ha ido bien al matrimonio. Y bromeando, jugando por ahí, platicábamos y decíamos: ¿qué les pasó? Y pues yo veía, a veces: tú eras bien flojo. Y me dijo así: es que cuando te pega el amor, Saúl, dice, por amor, dice, cambias mucho. Y dije: wow, qué frase, ¿verdad? Vamos a filosofar esta frase, hacerla inmortal, trending, ¿verdad? Para todos aquellos muchachos que se quieren casar. Si les pega verdaderamente el amor, van a cambiar muchas cosas. Y de la misma manera Cristo quería que cuando el cristiano viniera a Él, le entregara su vida, el cristiano comprendiera que la relación con Dios se debe de vivir determinante, apasionada, llena de convicciones, no endeble, ni derribada, ni en fracaso. Así que la semana pasada terminábamos en esa manera. Esta semana, hermano, yo quisiera continuar esta serie de mensajes que le he titulado a este sermón: una fe, pero una fe radical. ¿Quiénes de los que han dado clases alguna vez en la escuela dominical
han hablado acerca de este pasaje bíblico en donde la escritura dice que si tú le dices a esa montaña, muévete de aquí para allá, se moverá, y luego levanta la mano el niño y le dice, maestra, ¿y cómo se mueve una montaña? Porque el niño usa el razonamiento, que no me atrevo a creer que 2, 3 adolescentes aquí o jóvenes, ¿verdad?, se quedarán pensando, ¿se moverá realmente una montaña por la fe? Los niños, de una manera inocente, de una manera limpia, sincera. Qué difícil pregunta a veces hacen los niños a los maestros. Y el maestro comienza a explicar obviamente que sí se puede, porque hay Biblia para sostenerlo. Cuando viene esta pregunta, vuelvo a repetir, a la Biblia de los jóvenes, que se les queda el carro tirado. ¡Púchale! ¡Apúchale! Pues si le estoy apuchando, está muy pesado. Se imaginan una montaña y dicen que por mi palabra una montaña se mueva. Me imagino los adultos, ¿verdad, hermanos? Nosotros, cuando viene la Biblia y nos dice, si tienes fe como un grano de mostaza, le puedes decir a esa montaña, muévete y se moverá. Y nosotros ya con experiencia, ya con años vividos, decimos probablemente uno que otro, bueno, pues nomás porque dijo el Señor lo creo, pero si no lo hubiera dicho, no lo creo. La realidad es que en la Biblia, cuando Jesús dijo estas palabras, que en realidad son palabras de una fe radical, hay mucha Biblia para comprobar a través de ella que mover una montaña por medio de la fe no es en realidad algo del otro mundo. De hecho, la Biblia registra que hubo hombres que por el hecho de mover unos instrumentos y elevar un grito de júbilo, pilares, cimientos de los muros de Jericó, dice que no quedó piedra sobre piedra. La Biblia dice inclusive un hombre llamado Josué se atrevió a orar y a decir sol y luna detente, y científicamente hablando sucedió. De hecho, la Biblia también enseña que un profeta oró a Dios y literalmente llovió fuego del cielo y consumió un holocausto. De tal manera que en la Biblia otro hombre levantó su vara llamado Moisés y el mar se abrió. Por lo tanto, en realidad, cuando hablamos del pasaje bíblico, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no hay manera de crear complejidad, de ver difícil que esto pueda suceder, porque sucedió en diferentes eventos. Y yo solo mencioné algunos, puedo mencionar otros, pero tengo que continuar con el mensaje. Y este mensaje tiene como propósito que nosotros comprendamos qué es una fe radical y cómo se desarrolla una fe radical. Cuando hablamos de qué es una fe radical, yo hice mi propia definición y dice, es un estilo de vida que tiene raíces en la palabra de Dios y creyendo en ella tiene la capacidad de mantenerse en pensamientos y decisiones acerca de la voluntad y propósitos divinos para sin importar el costo que represente. En otras palabras, cuando Dios dice, ten fe y hazlo, no importa de qué manera, no importa cómo pueda utilizar mi capacidad, por el hecho de creer e inclusive usar mi lengua, por el poder de la palabra de Dios, bajo la autoridad de Dios, las cosas suceden. Es como aquellos que oran por enfermos. La ciencia dirá, yo no entiendo cómo es, nomás por orar en el nombre de Jesús y que salga toda enfermedad y son sanados. Eso es algo irracional para la ciencia. Aquellos irán a decir, yo no sé cómo es que ganaste ese caso migratorio cuando tenían todo tu récord que estabas mal y ya estabas para que te deportaran y pareciera ser que esa persona te miró y te dijo, te voy a dar una oportunidad aunque no la merecías. Es esa fe radical, segura, esa fe bíblica que la Biblia enseña que cuando la usamos con autoridad tenemos la capacidad de inclusive, hermano mío, voltear hacia atrás una vez más todo lo que ya estaba perjudicándonos, como la vida de aquel rey Ezequías, ¿verdad? Que llegó el profeta y le dijo,
alista tu casa porque morirás y ya no volverás a vivir. Y cómo va y voltea su rostro a Dios. Este hombre no le dio lástima a Dios, este hombre habló con Dios. Y seguramente la esencia de esa conversación iba a una fe de decirle a Dios, pero si aún no es mi tiempo, Señor. Y cómo Dios respalda el clamor de este rey. Y dice la escritura que vuelven los grados, así dice la Biblia. Y pareciera ser que se retrocede el tiempo y este hombre vive más años. Y esto es porque esto sucede cuando la fe radical, la fe bíblica, supera eventos que están fuera de nuestro entendimiento. ¿Como cuál? Como el razonamiento humano. De hecho, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras dice, la fe es algo que pasa por tu razonamiento, pero no se estaciona ahí. No tiene lógica, no tiene explicación. Lo único que tiene es una fe de parte de Dios para poder creer que las cosas sucederán. Así se define Hebreos 11:1. Es esa fe que supera los miedos. Por eso escribió el apóstol Pablo y dijo allá en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Lo decía un hombre que estuvo a la luz de la muerte en muchas ocasiones. Dice, cuidará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, dando a entender, no es que el miedo, por alguien dijera por ahí, ¿verdad? No siento miedo, no siento miedo, no siento miedo. No, todos sentimos en algún momento miedo y más de una vez, pero la fe lo que hace es que atrapa el miedo, por así decirlo, para nuestro entendimiento y no le permite moverse. Por eso dice que es una paz que sobrepasa el entendimiento. Es como si Dios nos dijera, vienen muchas cosas que van a afectarte, pero no temas, no te vas a ahogar ni te vas a quemar. Eso no va a evitar que pases por el fuego, que estés en el mar. Metafóricamente estaba hablando Jehová al pueblo de Israel. Dice, pero ni te vas a quemar, ni te vas a ahogar, dándole a entender, ese miedo va a ser tomado y va a ser de alguna manera abrazado por la fe y no le va a permitir, porque yo he conversado con personas que han actuado en fe y cuando pasan eventos sobrenaturales yo les pregunto, la verdad, ¿sentiste miedo? Y fíjese que son bien sinceros, me dicen, sí, es que sí hay un miedo porque es un evento doloroso, es algo que no esperas. Dice, pero a la misma vez es como si alguien te abrazara y te dijeran, no te preocupes, como los niños, ¿verdad, hermanos? Como cuando está lloviendo y los abrazamos, ¿verdad? Y los niños ven que el agua se viene con todo, pero el niño siente el abrazo del padre o de la madre y el niño solamente ve, pero sabe que está siendo cubierto. Cuando la fe radical enseña que supera también no solo el razonamiento humano, el miedo, también la incertidumbre, lo que hoy en día tanto se vive, ¿verdad? El salmista David expresó y dijo, aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. No significa que la incertidumbre el cristiano no la siente. La incertidumbre es ese estado natural de inseguridad que en ocasiones nos toma. Es como un ejemplo, ¿verdad? Como cuando usted va manejando en su carro y no le echó gas. A nadie le ha pasado, ¿verdad? Y usted mira la aguja. ¿En cuál salida me va a dejar tirado este carro? ¿Verdad? ¿Me alcanzaré a desviar? Esa es la incertidumbre que nos agarra a veces. Y la Biblia dice que el salmista David expresó, aunque pase por el valle de sombra y de muerte, dice, no temeré mal alguno. Había una fe radical que estaba basada en raíces y en principios en la vida de este hombre. Cuando hablamos de la fe, la mejor manera de definir lo que es una fe radical es lo que está ahí en Hebreos 11:32 en adelante. Dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza
Se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros, hombres y mujeres, bíblicamente, que la fe radical, como la tomaron como su estilo de vida en su relación con Dios, no es que se hicieran Superman o poderes mágicos, no, es que la fe radical es esa raíz del conocimiento de la palabra de Dios, que aunque todos nos digan, no se puede, viene la palabra de Dios y nos dice, es que yo estoy contigo. Y luego nosotros comenzamos a hacer lo ilógico para ellos, lo irracional para ellos, y nosotros vamos caminando con una confianza en Dios. ¿Quién no ha experimentado ese tipo de eventos en su vida, hermanos? Pero cuando hablamos de una fe radical, estamos hablando de esa fe que echa raíces y ahí se queda. Porque la fe en Dios, hermanos, no es como el dólar, ¿verdad? Que sube y baja, ni como la bolsa de valores. A ver cómo amanecía ahora. No, la fe no es tampoco de acuerdo a la temporada del clima. Es que cuando a mí me da frío, híjola, yo como batallo, ¿verdad? No, la fe tiene la capacidad de sobrevivir, superar, alcanzar cualquier cosa que venga a la vida del Hijo de Dios. De hecho, eso es lo que nos caracteriza a los hijos de Dios. Que nosotros tenemos un Dios que, de acuerdo a la Biblia, cuando vamos a Él en oración, lo que la gente no entiende, Él sí lo hace. Por eso decía el apóstol Pablo que para algunos la cruz es locura, dando a entender que la gente dice, ¿cómo? ¿Cómo se desarrolla una fe radical? En primer lugar, una fe radical, este punto es muy breve, teniendo una nueva naturaleza en Dios. Mire, hermano, yo escucho mucho en las personas cuando le dicen a alguien, ten fe, ten fe. La fe es un asunto espiritual. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo dijo allá en 2 Corintios 5:17, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Él estaba hablando de una naturaleza que se activa espiritualmente hablando en la vida del hombre. Y por tal motivo, solo las personas que tienen a Cristo en su corazón pueden entender y ejercer la fe de la Biblia. Mire, se va a escuchar muy duro lo que voy a decir. Y aunque haya una idiosincrasia y una cultura, y aunque se escuche muy romántico, pero es error y lo voy a diferenciar. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es incorrecto decirle, ten fe en Dios. No, entrégale tu vida a Cristo. Porque cuando le entregas tu vida a Cristo y hay una nueva naturaleza en ti, vives espiritualmente y la fe que es espiritual es cuando funciona. Previo a ello, cuando la gente piensa que por el hecho de vivir una vida indigna, una vida reprobada, una vida en rebeldía, una vida desatendida y con Dios, con el cero a la izquierda, y va alguien y le dice, ten fe. Más bien dicho es, endereza tu vida. Y luego cuando le entregues y hagas a Cristo el centro de tu corazón, ahí es cuando la fe se activa. Porque la fe no es un sentimiento que Dios toma y dice, es que me está pidiendo mucho, lo voy a escuchar. De hecho, la Biblia enseña en la carta a los Hebreos que Dios premia la fe de los que le buscan, pero no de los que le buscan por clamar solamente. Habla de la comunión con Dios entre ellos y Él. Por eso es que yo digo que la fe radical, en primer lugar, es la que viene sobre los hijos de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted ya le entregó su vida a Cristo, usted tiene la habilidad, la capacidad, el respaldo de Dios para que se haga una fe radical en usted y en mí, de tal manera que nosotros podamos ver la mano de Dios y se cumplan sus propósitos. Por eso es que este tema de la fe no es como que echarle consuelo y ánimo a las personas y esperanza. Es correcto, la fe tiene poder, pero la fe ejerce poder bíblicamente cuando hay una nueva naturaleza en la vida de las personas. Entonces, ¿cómo Dios puede alcanzar a una persona? Eso se llama la fe salvadora, así se define en la Biblia.
Por eso cuando dice Romanos 10, 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, dice, y creyeres en tu corazón, esa es la fe salvadora. Esa fe sí se activa para que Dios la escuche, la atienda y salve a una persona. Pero la fe para mover montañas, la fe para tapar bocas de leones, la fe para conquistar, la fe para hacer cosas sobrenaturales, bíblicamente está definida en primer lugar para los que tienen a Cristo en su corazón. Y luego la gente puede decir, bueno, ¿y por qué de repente yo le clamaba a Dios y Él me ayudaba? Mira, yo no quiero ser grosero, pero en realidad la misericordia de Dios es muy amplia, muy amplia. Y dice la Biblia que el sol sale sobre buenos y malos. Pero que sea una fe bíblica, una fe radical, no es todavía. Pero se llama misericordia de Dios. Porque Él ama a su creación. Porque su creación le duele. Porque ve al hombre apartado, ausente de Él mismo. Y a pesar de que hay una enemistad entre ellos y Dios, de igual manera el corazón de la misericordia, del atributo de Dios se vierte a favor de ellos porque ama a su creación. Pero mientras tanto la fe radical se desarrolla sobre un hijo de Dios. 2. ¿Cómo se desarrolla una fe radical? Aprendiendo el lenguaje de Dios. Dice, qué interesante es lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El lenguaje de Dios no es igual al lenguaje del hombre. De hecho, Jesús era tratado como loco, porque decía cosas contradictorias, lo que se le conoce en definición, paradójicas. Aparentemente decía una cosa, pero era contradictorio para ellos. Y cuando hablamos del lenguaje de Dios, estamos hablando como le sucedió a aquel hombre. Cuenta una historia que una vez un hombre emprendió un vuelo en un avión, y cuando iba atravesando el mar de cierta área, por ahí una de sus turbinas le falló y ese hombre sabía que su vida peligraba y ve una isla y alcanza a llegar a esa isla. Y cuando llega a esa isla, ese hombre se baja, se ve que se quemó la turbina, no puede echar a andar, no hay herramientas, y voltea al cielo y le dice a Dios, ¿por qué permites que me haya quedado en esta isla? Y cuenta la historia que pues, Dios guardó silencio, hermano, no le respondió. Así que este hombre utilizó el sentido de supervivencia. Va a ver qué puede comer, dónde se puede tapar. En medio del mar, lógicamente llueve. Cuenta la historia que se da cuenta que para poder traer material para construir una casa o para comer, se da cuenta que tenía que rodear toda la isla. Así que emprende su viaje, va y trae alimento y pedazos de palma. Construye su finquita, tiene su alimento y empieza a vivir. Y le decía a Dios, ¿por qué me abandonaste en esta isla? Una vez, mientras este hombre se encontraba del otro lado de la isla buscando alimento, comienza a darse cuenta que de alguna manera del otro lado de la isla se estaba saliendo mucho humo. Sale corriendo, pero como era a distancia, cuando llega, la historia cuenta que este hombre básicamente ya encuentra hechas ruinas la avioneta y sus pertenencias. Voltea al cielo y dice, Dios mío, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué has permitido que pase esto? Y se queda llorando y se queda dormido. De repente llega otra avioneta y este hombre vuelve a vivir y le dice, ¿cómo me encontraron? A lo que le contestan las otras personas, es que a distancia, cuando íbamos sobre el mar, vimos humo y supimos que había vida. En realidad, este hombre tuvo que entender que Dios nunca lo había dejado. El lenguaje de Dios para una fe radical se activa cuando yo comprendo que lo que sucede a mi alrededor, no me estoy alejando de Dios.
Dios está permitiendo eventos para que mi fe sea radical, para que mi fe se encuentre con la palabra de Dios y compruebe que lo que lo sucedió a los hombres de Dios en la Biblia no está lejos que me suceda a mí. El lenguaje de Dios, hermano mío, no está ausente para un hijo de Dios. Al contrario, mira, Dios nos mira desde el cielo, por así decirlo. Permite que pasen cosas y nosotros rápidamente interpretamos que no estoy pidiendo con fe, que no estoy buscando a Dios con fe, y Dios desde el cielo posiblemente nos dice en nuestro entendimiento: estoy produciendo estos eventos para que en ti se desarrolle el lenguaje. Cómo es que yo te quiero guardar, te quiero proteger, te quiero abrir puertas, te quiero bendecir, quiero estar contigo. Hermanos, muchos cristianos sin darse cuenta en ocasiones interpretan las tragedias como una desgracia, cuando deberíamos de ver las tragedias, es cierto, duelen, calan, pero deberíamos de verlas como que algo Dios va a hacer aquí. Él no me está abandonando. Y se comienza a comprender entre el cielo y la tierra, entre nosotros y Dios, lo que Dios quiere realmente hacer. Por eso decía el apóstol Pablo, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque el amor de Dios no solo se vierte en ese amor ágape, ese amor perfecto, divino, sino también se vierte en esa fe de lo invisible. El amor, porque la fe es algo intangible, hermano. Intangible significa que no se puede tocar, pero se puede sentir. La fe se puede sentir, y no es que seamos almáticos o sentimentales o noveleros y digamos: pero yo sé que Dios no me va a dejar. No, es que en nosotros está una convicción interna que nos da la seguridad que aunque estemos pasando por un evento difícil, ahí está la fe de Dios en su lenguaje, que nos dice: haz raíces, forma bases, aprovecha este evento para que sepas cómo te ayudo. Esa es la fe radical. 3. ¿Cómo se desarrolla la fe radical? Renovando nuestra manera de pensar. Mire lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Sabía usted que los seres humanos por naturaleza no nos gusta hacer cambios, hermanos? No nos gusta, es algo natural en general. Hay personas que sí, ¿verdad? No tienen problemas, como los trabajos, ¿no? Ya no vas a entrar a las 7, ahora a las 7:30. ¿Por qué? ¿Verdad? Como cuando nacen los hijos, ¿no, hermano? O sea, antes yo podía dormir. Como cuando va al restaurante y le dicen por ahí, ¿verdad? Mire, señor, ya no tenemos este platillo, pero le ofrecemos este y se lo regalamos. ¿Pero por qué? Aquí dice en la carta que aquí está. Porque por naturaleza no somos dados a los cambios, no nos gusta. De hecho, una de las cosas que a mí me sorprende mucho de las personas, de algún grupo de personas, es con la llegada de la tecnología. Es interesante cómo hay personas que no les gusta la tecnología. Todavía les gusta traer el teléfono antiguo, ¿verdad? Aplastarle a los numeritos. Y yo, ¿por qué voy a usar tarjeta? Yo traigo cash, ¿verdad? Porque a veces, humanamente hablando, en esa área a veces no nos gusta hacer cambios. Porque los cambios, de alguna manera, hermano, sí representan incomodidad. Los cambios representan algo que ya estoy seguro que se está haciendo bien o estoy seguro que se está haciendo mal, pero no quiero saber si puede empeorar o puede mejorar. Como dice el dicho, ¿verdad? Es mejor camino largo y viejo que camino corto por conocer. Porque los cambios, decía el apóstol Pablo, cuando viene la transformación de Dios a nuestra mente, es cuando se hace la fe radical. Mire, hermano, la fe, a pesar de que es un elemento espiritual en la vida de uno, la fe también es un elemento que tiene que pasar por el filtro del entendimiento. No existe la fe ciega. Yo no sé ni cómo le dice, yo no sé ni cómo. No. No existe la fe ciega, está mal dicha. La fe que existe es la que tiene convicción. Esa es la fe que existe. Pero para que exista esa fe, lo que le llamamos renovando nuestra manera de pensar,
Decía el apóstol Pablo que cuando el creyente, la iglesia, cambia su manera de pensar, porque tiene que pasar por aquí el filtro, dice, es cuando entendemos la voluntad de Dios. Y voy a contar esta anécdota que la he contado en algunas ocasiones, porque ya se acerca ese día tan especial para algunos, ¿verdad? El día de acción de gracias. Pobres pavos, ¿verdad, hermano? Mientras nosotros somos felices, a ellos les dan cuello. En fin, cuenta una historia que por ahí yo le puse título, la historia del pavo sin alas. Cuenta una historia que en una ocasión una mamá estaba por celebrar el día de acción de gracias y saca el pavo y empieza la preparación. Y la mamá le empieza a cortar las alas al pavo. Se acerca la hija y le dice, mamá, ¿por qué le cortas las alas al pavito? Y la mamá le dice, yo no sé, hija. Yo sé que cuando era niña y veía a mi mamá, tu abuela, ella también le cortaba las alas, por eso yo se las voy a cortar. Dice, pero si quieres saber por qué le corto las alas, dice, pregúntale a mi mamá, a tu abuela. La niña le habla a la abuela y le dice, abuelita, ¿por qué mi mamá le corta las alas al pavo y dice que tú también se las cortas? Y le contesta la abuelita, bueno, mija, es que cuando yo estaba chiquita, cuando era niña, dice, yo veía a mi mamá, a tu bisabuela, que le cortaba las alitas al pavo y luego la metía al horno, dice, y pues yo también lo hago. Dice, pero si quieres saber por qué le corto las alas al pavo, yo, mi mamá y tu mamá, dice, ¿por qué no le hablas, dice, a mi mamá? Afortunadamente cuenta la historia que vivía la tatarabuela, hermanos. Y la niña le habla a la tatarabuela y le dice, tatarabuelita, ¿por qué mi abuelita, mi bisabuelita y mi mamá, cuando cocinan un pavo, por qué le cortan las alas? Y la tatarabuelita le contesta, bueno, mija, es que cuando estaba niña, nosotros éramos muy pobres y teníamos una estufita chiquita. Y como no cabía el pavo, dice, pues mi mamá le cortaba las alas para que cupiera el pavo. Lo que enseña la historia que a veces, hermanos, nosotros no queremos cambiar, no meramente porque dijera alguien no me conviene, más bien dicho porque no sabemos ni siquiera por qué no queremos cambiar. El apóstol Pablo se encontraba ante una iglesia en donde les dijo, ahora ustedes tienen que pensar diferente. Ahora ustedes tienen que saber que cuando ustedes ponen su fe en Dios es porque hubo un cambio también en su entendimiento. Romanos 12:2. Por ahí los diferentes estudiosos de la Biblia le dieron sinónimos conforme a la época y a la cultura para entender qué significa este texto. La Biblia, lengua actual, dice para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. En otras palabras, cambien su manera de pensar, renueven su manera de pensar para que verifiquen qué es lo que Dios quiere. Otra versión, nueva traducción, vida, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. En otras palabras, cuando yo cambio mi manera de pensar, dice, ahora yo básicamente aprendo lo que Dios quiere para mi vida. La nueva versión internacional dice, para que comprueben. Comprobar, ¿verdad, hermano? Así como cuando le dicen a uno, ¿quieres ver por tus propios ojos? Ven y compruébalo. Otra versión dice, así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere. Porque es cierto, hermano, la fe tiene que pasar por un pensamiento de entendimiento. No es ciega, es que debemos de comprender que aunque todo se mueve en contra, aunque todo no favorece, si ya Dios me habló y me dijo, yo estoy contigo, yo soy el que debo de entender, no las circunstancias. De tal manera que sepan apreciar lo que Dios quiere. Porque es cierto, hermano, cambiar nuestra manera de pensar es apreciar lo que Dios quiere para nosotros. Y por último,
Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Dios quiere que cambiemos de alguna manera nuestra manera de pensar, porque ahí es donde se encuentra la fe radical. No es que ahora todos piensen como alguien dice, no, es pensar como la palabra de Dios nos dice que debemos de pensar. Y cuando hablamos de ello, hermano, estamos hablando de que la fe radical sí hace un cambio en nosotros. Mira, la gente dice, ayúdame, Señor, a cambiar. O sea, tú te afiguras que va a venir Dios y luego se va a meter en tu cabeza, te va a acomodar unos tornillos ahí, te va a hacer unos ajustes, unos setups ahí. No. Lo que Dios va a hacer es que va a poner su palabra enfrente de nosotros y nos va a decir en nuestro lenguaje, esto es lo que ahora tienes que hacer. Dice un dicho vulgar, podemos llevar el caballo ¿a dónde? Al río, pero no lo podemos hacer beber de él. Así es Dios. Dios nos puede poner circunstancias para que nosotros podamos comprender que Él quiere una fe radical, una fe sólida, una fe fuerte, una fe que supere. Pero nosotros debemos de aceptar lo que Él tiene para nosotros. ¿Cómo se desarrolla una fe radical? Obedeciendo a sus principios. Miren lo que dice Lucas 11:28. Jesús dijo, bienaventurados más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. ¿Sabía usted que una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer? Está claro, ¿verdad? Clarísimo, como el agua. Ahí no hay mucho que discutir. O sea, yo sé que tengo tarea, pero que la haga es otro rollo. Yo sé que tengo trabajo, pero que lo haga es asunto mío. La fe radical es la que nos lleva a nuestros principios, a nuestros valores. Y cuando hablamos de nuestros principios y nuestros valores, así brevemente para concluir, yo quiero hablar de 3 personajes bíblicos que pusieron sus valores y sus principios, que es la fe, la confianza en Dios, antes que en ellos mismos. Porque eso es lo que hace tronar a muchos cristianos, que creen en Dios, pero cuando viene la hora de la hora, al último terminan creyendo en ellos mismos. Primero se llaman aquellos 3 jóvenes hebreos. Escogí unas historias muy conocidas. Dice la Biblia que el rey hace un decreto, Nabucodonosor, y les dice, todo cuando se escuche este ruidajo, van a adorar a mi estatua. Y el que no, lo vamos a echar a la hoguera. Y dice la Biblia que estos 3 jóvenes, como eran hebreos, como tenían raíces, eran judíos, fueron instruidos por la palabra de Dios y lo más probable es por sus padres. Cuando llega este decreto, ellos se oponen a él tajantemente. Yo creo que el problema de mostrar una negativa, un rechazo a algo, cuando viene un evento y se trata de ocupar la fe, yo creo que en eso no batallamos. Cuando batallamos es cuando la vemos cerquita, ¿verdad, hermano? Cuando la vemos cerquita, ahí es cuando, dice el dicho vulgar, ¿verdad? Donde el cerdito torció el rabo, para que no se escuche tan feo, ¿verdad? Ahí es en donde desafortunadamente se ve la verdad. Y dice la Biblia que estos 3 jóvenes los ponen delante del rey y les dice, les voy a dar una oportunidad. Estos jóvenes se rehúsan y usan estas palabras. Y dice Sadrac, Mesac y Abednego respondiéndole a Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos de su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero aun si nosotros, Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. ¿Te das cuenta? En medio de la hoguera, ahí es donde realmente la fe radical tiene que mostrar su principio. Mira, hermano, a veces se nos mueve una fe como los cholos. Cuando andamos en bola, hasta en lenguas hablan algunos.
Estamos aquí en la iglesia, gozosos, alegres, bendecidos, su presencia entre nosotros. Yo tengo fe que se moverá y lo partiré y le cortaré la cabeza. Pero viene el momento de estar a solas en la calle, en el trabajo, en la cuenta bancaria, en la decisión legal. Y ahí es en donde Dios dice, ahora somos tú y yo. Sé firme a tus principios. Créeme. Sé obediente a mi palabra. Y ahí, hermano, cuando estamos a solas es cuando realmente se siente que se debe de experimentar la fe radical, la fe que tiene principios. Otro personaje bíblico es la reina Esther. Dice la Biblia que se habían confabulado para que dañaran a los hebreos, a los judíos, los eliminaran. Y esta mujer se entera y le dice a sus mujeres: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí durante 3 días. No coman ni beban, ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla esto me presentaré ante el rey, por más que vaya en contra de la ley, y si perezco, que perezca. Esta reina, esta mujer podía decir, bueno, pues pobres hebreos, ¿verdad? Pues, que se muera mi abuelita, que me muera yo, pues ni modo, abuelita, ¿va? Échale ganotas. Ella la tenía de gane, ella era la reina. Ella no iba a padecer. Los que iban a padecer era el pueblo, los que estaban bajo el gobierno de aquel rey pagano. Pero ella tenía principios. Ella sabía que como mujer judía, su deber era ayudar a sus hermanos. Tenía principios, sabían que ellos eran el pueblo de Dios. Y por tal motivo le dice, y si he de perecer, que perezca, pero mis principios están primero, aún que mi propia vida. Esa es una fe radical, hermano. Una fe que se asienta aquí y se pone en práctica. Que aunque la gente te diga, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, pero Dios te dice, hazlo. Créeme, no te abandonaré, yo estaré contigo, no temas. Esa es la fe radical. Y dice la Biblia que esta mujer, gracias a que se presenta con el rey, dice la palabra de Dios que haya gracia. Se emite otro decreto y el pueblo hebreo tiene la oportunidad no solo de defenderse y de sobrevivir, sino de mantenerse en aquel gobierno para que las generaciones continuaran. Y por último, un caso tan conocido, David y Goliat. ¿Sabía usted que cuando David fue ante Goliat era una fe radical? David no era un bocón. Dice la escritura que cuando se presenta delante de este gran gigante le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Yo te mataré, te cortaré la cabeza y yo mismo echaré tus cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo, le contestó aquel, y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Diría alguien por ahí, ¿verdad? Bueno, pues ya te van a dar cuello, ¿verdad? Di todo lo que quieras. Me da igual. En realidad David estaba ocupando los principios. El celo de David comenzó porque este hombre se burlaba del ejército de Dios. Y el ejército de Dios era reconocido en la Biblia porque Jehová peleaba por ellos. Hermanos, era una batalla 1 a 1. No había más. Lo más lógico, el razonamiento decía que David iba a perder. Pero este hombre ejerce una fe radical, una raíz, una base, una convicción. Que cuando se trata de poner a Dios ante cualquier circunstancia, Dios termina honrando. Hermanos, el cristiano en estos tiempos, la única manera en la que la puede hacer
es con una fe radical, sinceramente. Una fe endeble te derriba. Una fe de chocolate te derriba. Una fe de mentiritas, una fe hipócrita, una fe pequeña, una fe, medio rara, termina destrozando el cristianismo. Pero una fe radical está comprobado en la palabra de Dios, que Dios honra, que Dios guarda, que Dios sustenta, que Dios ayuda. Hermanos, Jesús cuando dijo, si le dices a esa montaña, muévete de aquí para allá, no estaba jugando. Vente, hija. No estaba haciendo comedia, ni tampoco los estaba apantallando, porque el mismo Cristo, cuando estaba con sus discípulos previo a ser crucificado, les dijo: mayores cosas que yo ustedes harán, dándoles a entender que cuando ponemos nuestra fe en Dios, ante las circunstancias, ante los problemas, ante las necesidades, ante las turbulencias, ante el dolor, ante la incertidumbre, Dios nos saca de esos estados. Hermano, no está bien que a veces el cristiano esté atorado en el mismo hoyo. Usa tu fe, salte de ese hoyo y dile a Dios: voy en tu nombre, yo no me puedo quedar aquí. No es correcto que de repente en la vida cristiana, en vez de ir para enfrente, parecemos cangrejos, vamos de reversa. Al cristiano no está diseñado para que le empeoren las cosas. Está diseñado para que brille como la luz de la aurora, dice la Biblia, y vaya de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, dijo el apóstol Pablo. La vida del cristiano no está diseñada para que el cristiano entre en confusión y diga: realmente Dios está conmigo, realmente Dios me quiere ayudar. Dice la palabra de Dios que sus promesas son sí, siempre amén. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la palabra de Dios: ¿acaso habrá algo imposible para mí? Dice la palabra de Dios: dile a esa montaña y se moverá. Dice la palabra de Dios: aunque tú me seas infiel, yo permaneceré fiel. El cristiano debería de buscar cada día esa fe radical, y sin importar la edad que tú tengas, seas un jovencito, seas una persona soltera, seas un adulto, seas una persona de edad avanzada, sin importar, la fe no envejece. Nuestro Dios no envejece. Él sigue teniendo el mismo poder para hacer las cosas posibles. La fe radical es una dimensión. Es la verdad. Es una dimensión. Tienes que entrar en ella y tienes que creerle. Tienes que jugártela, sí, porque tu razonamiento te tiene otro pensamiento. Pero es como entrar a un umbral en donde le dices a Dios: no solamente canto que tú tienes poder, quiero ver que tienes poder. Y Dios se mueve con poder. No solamente creo lo que se me enseña a través de una prédica, de una enseñanza. Creo que tiene vida tu palabra, y comienzas a caminar en la fe radical. ¿Sabes qué es lo interesante de la fe radical? Que la fe radical en realidad va aumentando, hermano. El grado de dificultad va aumentando. En serio, va aumentando. Si tú piensas que Dios nos va a poner asuntos pequeños, sencillos, ¿esos para qué? Esos ya los creemos. Pero a veces el grado de dificultad aumenta, porque alguien dijo por ahí: ¿quieres conocer a alguien cómo es verdaderamente? Dijo: los hombres somos como una pasta de dientes. Cuando nos apachurras,
sabes qué es lo que hay adentro de nosotros. Y es cierto, hermano. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede gritar gloria a Dios, cualquiera puede entrar a una iglesia, cualquiera puede hacer comunión con Dios en la iglesia, en adorar, en cantar, en servir. Pero una fe radical en la calle, una fe radical en la vida real, una fe radical cuando está realmente el cielo gris, cuando realmente se está partiendo el cielo en dos, como se dice vulgarmente, ahí es en donde Dios nos quiere ver. Ahí es en donde Dios, a través de su palabra, nos enseña en el carácter, al entendimiento del hombre. Créeme, porque al que me cree, todo le es posible. Dios no está ausente de nuestras aflicciones, nuestras necesidades, nuestros peligros, nuestras dudas. Dios no está ausente de nuestras tristezas, de nuestras limitaciones, de nuestra impotencia. No está ausente. Él las conoce. Dice la Biblia que Él conoce nuestro andar y nuestro despertar. Pero para que las cosas tomen el curso que realmente Dios diseñó, tiene que haber una fe radical. Uno tiene que venir a Él y decirle: me comprometo. Porque alguien diría: bueno, ¿para qué lo digo otra vez y me voy a volver a resbalar? Bueno, no te preocupes. ¿A poco tú crees que los mejores jugadores del soccer nomás tocaron una pelota y ya fueron los mejores? Pasaron por procesos. Cuando tú ves una persona que tiene un negocio floreciente, ¿a poco tú crees que nomás puso $1 y ya? Pasó por procesos. Tuvo momentos de dolor, tuvo caídas, es lo más probable. Tuvo momentos de soledad, tuvo momentos de incertidumbre, pero aprendía a levantarse. Y cada vez que se levantaba, las biografías de ellos dicen, inclusive los de los hombres de Dios, que la experiencia les enseñaba a aferrarse más a lo que ellos creían. Por eso es que cuando tú ves a David que lo persigue Saúl, ¿no huía por miedo? Creo que no. Huía porque estaba honrando la vida de ese rey que estaba todavía activo delante de Dios. No huía por miedo. Él ya sabía de antemano que iba a pisar el reinado. Cuando esos 3 jóvenes cayeron ahí en el horno, ¿tú crees que ellos pensaron: pues ya ni modo, ¿y cómo echarnos para atrás? No. Ellos ya habían pasado por una serie de pruebas. Desde que llegaron al palacio, la Biblia dice que tenían que comer el alimento de ellos. Y para ese entonces Daniel, representante de alguna manera, dice: no vamos a comer eso. Ahí está el primer acto de fe, ¿verdad? Decirle al eunuco, al jefe de los eunucos: no comeremos. Mira, él no hubiera batallado y para pronto vengan, porque así era antes, así se resolvían las cosas. Pero estos hombres comenzaron a escalar, a escalar, a escalar. La fe radical escala. Escala. Mira, si por alguna razón, soy bien respetuoso, te resbalaste, te caíste, y ahorita actualmente ya vives una fe de recuerdos, una fe de memorias, una fe legendaria, no te preocupes. Mientras hay vida hay esperanza. Mientras Dios te siga hablando, significa que Dios te vuelve a levantar. Dicen los proverbios: el justo cae 7 veces y 7 veces lo levanta Jehová. No se refiere en 7 como un número que después de la 7ª ya no te va a levantar. Lo que pasa es que el número 7 significa número completo para Dios. En otras palabras, si te caes completamente, Dios te vuelve a levantar. Esa es la definición correcta de este texto. Una fe radical para ver la gloria de Dios, para entrar en esa dimensión, no para ser rico ni para ser invencible, no, una fe radical para comprender los propósitos de Dios. Y en los propósitos de Dios, ahora sí, Dios te guarda, Dios te usa, Dios te prospera, Dios te encamina, Dios te lleva de un lugar a otro, Dios te hace ver su gloria. Y aunque todo venga hacia ti,
El que está contigo no te dejará y te llevará a esa fe radical que la Biblia dice. Póngase de pie en esta tarde, hermano mío. La fe radical se pide, se tiene que pedir. No en la carnicería, écheme 2 de arrachera, no. La fe radical se tiene que pedir. Uno tiene que venir a Dios y entablar cuentas con Dios a través de la oración. ¿Sabes qué, Señor? No sé qué me está pasando. Y uno empieza a hablar con Dios. La fe radical se tiene que hablar, se tiene que llevar a Dios en oración. Me vuelvo a comprometer, no pensando que me voy a caer, creyendo que esta vez me voy a sostener. Y si me caigo, me voy a volver a levantar, porque tú estás conmigo. Y uno se aferra, como dice la Biblia, el autor a los Hebreos. Y Moisés caminaba como mirando al invisible. Esa es la fe radical. Es que yo no quiero problemas, yo no quiero tribulaciones. De todos modos las vamos a tener. Es más, ya las tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Que esta vez que pasemos por esos momentos, la ganancia va a ser la gloria de Dios a nuestro favor. La ganancia va a ser que ahora no vamos a derramar lágrimas en vano. Ahora vamos a esperar el momento de Dios y Él nos va a levantar y nos va a llevar a donde su palabra dice que debemos de estar posesionados. Quiero invitarle, hermano, de todo corazón. Quiero invitar que se venga a este altar si le es posible. Vamos a orar a Dios. Vamos a decirle al Señor una fe radical. Una fe como un estilo de vida. Una fe que no se doble.